Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en materia económica, porque hay mucha distracción con el tema de los fondos buitre, el viaje de Cristina, Soros, el pago del 30 de septiembre, pero la verdad es que mientras tanto la economía, la actividad sufre, el consumo también, la industria obviamente no es ajena a todo esto, y nos vamos a meter un poquito más en cómo va a cerrar el año desde el punto de vista de la actividad real. Está con nosotros Pablo Rojo. Fue presidente del Banco Hipotecario, un reconocido economista, acaba de sacar un libro. Yo digo que es un libro de ciencia ficción, pero lo vamos a explicar al final, por lo menos de ficción, tal vez de ciencia ficción, pero lo hablamos al final, ¿te parece? Como quieras. Es un Bueno, libro de economía, pero bueno, gracias por venir. gracias a vos por la Estaba viendo invitación. algunas cifras de agosto, sobre todo, de industria, de actividad económica, son muy malas, ¿no? Es decir, o sea, la actividad tuvo un mal primer semestre y está profundizando este fenómeno en el segundo semestre. Sí. La caída de la producción en los últimos meses fue pronunciada y fue general, porque afectó a sectores que habitualmente no tienen vínculos estrechos en materia de actividad económica. Afectó a industria de bienes de capital, al sector de productor de bienes intermedios, bienes de consumo también, incluso cayeron hasta sectores como los alimentos, por ejemplo, que son bastante Inelásticos, ¿no? inelásticos, porque son consumos que finalmente la gente mantiene incluso en circunstancias económicas adversas. No, estamos frente a un retroceso general de toda la economía, vamos a tener una recesión fuerte este Estaba año. viendo datos de Orlando Ferreres y ahí queda claro que algunos sectores que hasta ahora se mantenían medianamente a salvo de la crisis, o por lo menos hasta hace algunos meses, Sí, ahora eh, han caído, digamos, realmente de una manera rotunda, ¿no? El caso de servicios financieros, que el año absolutamente. pasado eran los que sostenía el nivel de actividad, automotriz, ninguna duda, y el campo está ahí. Yo creo que el campo se está Bueno, salvando, pero el año que viene también tiene los perspectivas bancos malas. tuvieron un regalo de fin de año con los seguros de cambio Ujú. que les dio el Banco Central. Se ganaron 9.000 millones de pesos en 24 horas. En enero, ¿no? Con la En devaluación de enero, enero. sí, con la devaluación de enero, con los futuros del dólar. Ujú. Sí, y había otros sectores que venían más o menos trabajando en condiciones razonables, pero que fueron muy afectados por la pérdida de competitividad externa y entonces empezaron también a retraerse. Por ejemplo, el sector siderúrgico. Sí, ¿y qué va a pasar, digamos? Porque uno dice, está la cifra de agosto, que es el primer mes post-default, el Sí. primer mes donde tenemos bueno, el resultado del default en la economía real. Tal vez no fue tan fuerte el resultado en el precio de acciones o de bonos, no impactó tanto, pero sí impactó mucho en la actividad. Bueno, pasa que muchos activos financieros, es decir, algunos bonos y algunas acciones, se están utilizando en este momento para sacar dinero de la Argentina. Entonces Ujú. hay mucha demanda de ciertos bonos o de ciertas acciones. Se compran en Argentina en pesos y después se venden en dólares en el mercado americano. Entonces eso sostiene de alguna manera esa paridad. Ahora, ¿qué podemos esperar hacia adelante? En la medida en que no haya un cambio brusco, fuerte en la orientación económica, yo creo que vamos a tener más de lo mismo, porque no hay ninguna razón a la vista que nos permita vislumbrar un cambio de tendencia en materia económica. Vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos hoy en materia de producción, de empleo, de caída de la actividad económica, de contracción productiva en todos los planos. No veo, desgraciadamente, perspectivas. Habrá que esperar al cambio de gobierno en ¿Y 2015. el gobierno le conviene tener este escenario? Pues algunos dicen que en realidad sí, ¿no? Que ellos lo que quieren es, bueno, de entregar la economía lo más complicada posible, mantener el relato, es decir, no tomar ninguna salida demasiado brusca, mantener un relato, hacer de cuenta como que no pasa nada y que, bueno, el próximo gobierno se encargue y va a tener una herencia A mí me pesada. cuesta creer que sean tan canallas, francamente, porque, es decir, desde un punto de vista patriótico y nacional, adoptar una actitud de ese tipo es francamente canallesco, es decir, es buscar de alguna manera el hundimiento del país para que las consecuencias se proyecten sobre la próxima administración. A mí me cuesta creer un comportamiento de ese tipo. Ese comportamiento me parece más parecido al que tenía Hitler en el búnker, ¿no es cierto? Bueno, entonces destruyamos todo, ya que yo termino, Alemania se termina conmigo. A mí me cuesta creer que ese sea el comportamiento real de este gobierno. Yo lo que creo es que hay una ceguera ideológica muy pronunciada, una visión absolutamente sesgada de la realidad,
una extraordinaria incomprensión de la manera en que funciona la economía, y en el caso del equipo económico hay una incompetencia que francamente es sorprendente. Y yo creo que ese conjunto de factores, me parece a mí, son más importantes que lo que vos señalás, porque lo que vos señalás es una tesis que uno escucha mucho, pero realmente hablaría de personas que son... o sea, vos adherís más a la tendencia de que están tratando de hacer las cosas bien, están intentando que la economía se enderece, pero no lo logran. Como ellos creen que deben ser hechas, y están profundamente equivocados en la visión que tienen del mundo. Están profundamente equivocados en la visión que tienen del mundo. En el caso de Venezuela, por ejemplo, están haciendo lo mismo, les va igual que nos va a nosotros, y ellos no tienen una perspectiva de abandonar el gobierno en el corto plazo, y siguen, sin embargo, dentro de ese camino. Hay un enorme fanatismo, yo diría, una enorme rigidez en materia ideológica que los conduce a tener esta visión. Bueno, hay muchos paralelismos con Venezuela, por ejemplo, también cuando se habla de quién tiene la culpa, porque también el gobierno está admitiendo que las cosas no están tan bien y busca culpables, cosa que hasta hace no tanto no pasaba. Ahora ya el discurso cambió, ahora no nos va tan bien, pero en realidad es culpa de, y siempre aparece un tercero. En Venezuela ya hace años que uno escucha este tipo de teorías. La Argentina sigue a Venezuela con un rezago de 2 o 3 años aproximadamente, pero la tendencia, francamente, tanto en el discurso como en la práctica política y económica es muy parecida. ¿Y qué va a pasar de acá a un año, digamos, no? Que vamos es corto plazo en realidad, pero para tener una economía muy mala que se va a seguir cayendo. Vamos a tener enormes pérdidas en materia de empleo, en materia de producción, en materia de generación de riqueza. Vamos a tener inflación más alta de la que tenemos. ¿La inflación del año que viene va a ser más alta? Bueno, nada indica, ¿Con la recesión que hay? Y nada indica que no, porque en realidad lo que está fuera totalmente de control es la emisión monetaria y el déficit fiscal. Si el déficit fiscal de este año es 100% más elevado que el del año pasado, están emitiendo además el doble de lo que se emitió el año pasado. Entonces, si no hay un cambio fuerte en este campo, no hay ninguna razón para esperar que los mismos factores no generen de alguna manera las mismas consecuencias. Por otra parte, el 2014 demostró que aún con caída de consumo y caída de la demanda, la inflación puede ser más alta. Este año tuviste una caída de consumo fuerte, hoy se está hablando ya en agosto, casi 8% abajo el comercio minorista en relación al año pasado, y sin embargo la inflación es por lo menos 10 puntos más que el año pasado. Absolutamente. Bueno, además la Argentina tiene una larguísima tradición en esa materia. Durante la década de los 80 tuvimos prácticamente todos los años con recesión económica, en algunos casos con caídas violentas del Producto Bruto y simultáneamente altísimos niveles de inflación. Terminaste con hiperinflación, de hecho, la década. Y en el 89 hubo hiperinflación, creo que fue 3000%, y una caída del Producto Bruto de 10 o 12%. Claro. Entonces, en realidad no hay una correlación así muy clara entre la recesión y la inflación. Yo diría que los dos fenómenos corren por carriles separados. ¿Y cómo sale el nuevo gobierno? Es decir, ¿va a ser rápida? Porque algunos dicen, bueno, hay que apostar porque cuando venga el nuevo gobierno, lo dicen los macristas, el problema no va a ser la devaluación, sino la revaluación. ¿Esto están así? Yo estoy convencido de eso. Es una de las tesis centrales de mi libro. Yo estoy convencido de que un cambio de política económica, un cambio de expectativas en Argentina va a revertir con mucha rapidez esta situación. Las condiciones internacionales básicamente siguen siendo extraordinariamente favorables para la Argentina, sobre todo si uno mira el mediano y largo plazo. A pesar de la caída de la soja de los últimos meses. La caída de la soja es una caída importante, pero es una caída meramente coyuntural y que obedece pura y exclusivamente a que Estados Unidos va a tener este año una super cosecha. Esto ocurre una vez cada 5 años, cada 7 años. También hay otros años en que tiene una super sequía y en ese caso los precios aumentan, pero lo que no se ve, que sería lo preocupante, es una caída sensible de la demanda de alimentos en el mundo. Al contrario, la demanda de alimentos en el mundo sigue siendo muy fuerte. Tenemos un mundo que está incorporando entre 50 y 100 millones de personas por año a los circuitos de consumo, que están mejorando sus dietas, que están incorporando proteínas, aceites vegetales, hidratos de carbono, que están accediendo a mayores niveles de consumo, fundamentalmente en Asia, y ese es un fenómeno profundamente favorable a nuestra economía. Y además estamos en un mundo donde, es otra de las tesis que sostengo en mi libro, las tasas de interés bajas llegaron para quedarse.
estas tasas que son tan favorables a las economías que requieren capitales para reequiparse, para hacer infraestructura nueva, para ampliar la plataforma productiva, están aquí y van a estar por un largo tiempo. Bueno, una prueba de esto, Pablo, es lo que pasó, me vas a decir, es una locura que me hagas esta comparación, pero el viernes se colocó en bolsa Alibaba. Sí. El gigante de comercio electrónico chino, que uno acá ni sabe lo que es, pero bueno, presentaron todos los datos y evidentemente es la empresa líder en comercio electrónico. Recaudó casi 25.000 millones de dólares. Hoy se conoció la última cifra porque hubo una ampliación de la oferta. Casi 25.000 millones. O sea, era plata que no estaba en ningún lado, que dijo, bueno, ¿de dónde para invertir? Vamos a invertir en esta empresa de comercio electrónico de China. 25.000 millones de dólares. Sí, pero los ejemplos que uno quiera tomar son múltiples en todos los campos. Fijémonos, miremos lo que está pasando en Europa, por ejemplo, economías por las que hace unos pocos meses nadie daba un peso, hoy están tomando deuda, como España, a tasas prácticamente negativas. Grecia, que hizo una quita violenta, reestructuró de manera muy dura su deuda, con quitas del 50% hace 3 años. Hoy está nuevamente colocando deuda en el mercado, el 4 o 5%. ¿Y para Argentina anual no sería imposible eso? O sea, ¿es factible volver a ese Yo creo que sería muy factible para la Argentina, por supuesto, una vez que arregle los temas pendientes que va a dejar sin duda este gobierno, que van a ser graves y complicados, volver a financiarse normalmente en los mercados. Además, la Argentina tiene un potencial que se percibe como extraordinariamente valioso hacia adelante. Esta tríada de energía, alimentos y minerales es realmente muy potente en el mundo que viene. ¿Por qué? Porque estamos frente a un mundo donde los bienes industriales tienden a perder valor. Un celular cada año baja 10, 15, 20%. Tiene cada vez más prestaciones y cada vez más barato. Exactamente, tiene cada vez más prestaciones, es decir, que incluso corregido por calidad está en un proceso francamente deflacionario. Por otra parte, Pablo, eso es al revés de lo que aprendíamos en la facultad, ¿no? Yo fui a la misma universidad de Kicillof. Si uno se quedaba con ese discurso y te transporta ahora lo que tenemos es una reevaluación permanente de los términos del intercambio, es decir, este núcleo de minerales, alimentos y energía constituye realmente el centro de gravedad de la economía internacional desde el momento en que son los bienes cuyos precios suben en relación a todos los demás. Todos los demás precios de los bienes, en particular los bienes industriales, están en franca caída. Exacto. Y en algunos lugares se sostienen con medidas proteccionistas, con apoyos especiales, con subsidios, etcétera, pero están francamente todos al borde de desbarrancarse porque hay enormes mejoras de productividad. Además, esta especie de revolución tecnológica que se inicia en los 90 con la microelectrónica, cuando uno analiza los trabajos serios de prospectiva sobre las condiciones en que esa revolución está desarrollándose y los progresos tecnológicos que se prevén en los próximos años en relación a este sector, lo que percibe es que en realidad estamos al inicio de esta revolución tecnológica. Es decir, lejos de agotarse la revolución de la microelectrónica, recién empieza. Entonces esta ola de deflación sobre los costos industriales, estas enormes mejoras de productividad que están dándose en todo el mundo, han llegado para quedarse, y eso es un fenómeno del que la Argentina puede sacar un extraordinario provecho. ¿Por qué? Porque está produciendo todo aquello sobre lo cual no hay esa presión deflacionaria. Los alimentos no van a bajar, los minerales no van a bajar, la energía no va a bajar. Te distraigo un minuto más con temas coyunturales, ¿no? Por más supuesto. Que estos que estamos hablando de largo plazo. ¿Tenés miedo de un default total? Es decir, que los inversores vengan a ceder en la deuda y que se complique todo mucho más todavía? Bueno, el gobierno está buscando la complicación general. Por ejemplo, poner a Nación Fideicomisos como instrumento de pago de la deuda es francamente buscar el default, porque hay varias razones prácticas que inhiben a Nación Fideicomisos de convertirse en un agente de pago confiable. El cambio unilateral de la jurisdicción de pago también es un hecho que de alguna manera empuja a un default generalizado. Y puede ser que en el caso de algunos tipos de bonos donde le pueda resultar muy conveniente al inversor pedir la aceleración, se produzcan
fenómenos de ese tipo. Estoy pensando en los bonos par, por ejemplo, que cotizan el 50% de su valor facial. Sí, no es algo que uno pueda descartar en absoluto, ¿no? Bueno, no es algo que se pueda descartar. Sí. Lo único que en realidad sostiene del derrumbe total a todo el sector financiero externo es la certidumbre de que esta gente se va a fines del año que viene. Sí, en realidad es algo que tal vez no lo percibe el gobierno, no se dan cuenta, pero uno cuando habla con inversores de afuera, inversores reales, inversores financieros, te dicen, le apuesto al cambio. Obviamente. No es que están apostando a este gobierno que le tiene confianza a Kicillof o a Capitanich, ¿no? Porque Capitanich salió el otro día a decir, es la bolsa que más subió, es cierto. La bolsa que más subió en el mundo, en parte puede ser cobertura, es ¿no? el país que más inflación tuvo también, sí, entonces de alguna manera el aumento de los activos simplemente refleja también los aumentos. En general los activos argentinos están a la cuarta parte o la quinta parte de activos similares de la región, no estoy comparando con Australia o Canadá. Uno toma dos empresas en el mismo sector, idénticas, por su volumen de ventas, por su rentabilidad, por su tecnología, en Brasil y en Argentina. En Brasil vale 7 veces más que en Argentina. Claro. La misma empresa del mismo sector, igual tecnología, igual mercado, igual rentabilidad, en un lado vale 7 veces. Lo mismo pasa con el real estate, en fin, se puede multiplicar. Esa situación sostiene, por supuesto, una extraordinaria expectativa. Se supone que en el momento en que este gobierno deje sus funciones y se produzca un relevo constitucional y un cambio sensible de la orientación económica, por supuesto que la Argentina va a ir corrigiendo esas diferencias. Y eso promete un extraordinario aumento del valor de los activos argentinos. Fíjate, Pablo, que uno mira los bonos venezolanos y los argentinos. Hoy los bonos argentinos están bastante mejor que los venezolanos. Y yo creo que la única causa, aún en Argentina en default y Venezuela, por el momento no está en default. Y no sé si va a estar en corto plazo, todavía tiene para pagar. Podrá entrar en default más adelante. Argentina ya está en default. Y sin embargo, los bonos argentinos están cotizando mejor. ¿Por qué? Porque Argentina tiene en el horizonte cambio de gobierno, que se va a producir el 10 de diciembre de 2015, y Venezuela no. Absolutamente. Me parece que eso es lo único que explica. El cambio de gobierno en Argentina es lo único que está sosteniendo el valor de los activos, que de todas maneras está muy por debajo del valor de los activos equivalentes en cualquier país comparable a la Argentina. Bueno, Pablo, parte de lo que versa tu libro, ya lo mencionaste recién, en esta tríada de energía, commodities alimentos y ¿no? minerales. Sí. Me imagino que parte de eso está puesto en este libro, que lo presentaste ya el otro día acá con Paulino Rodríguez, pero vamos a reiterarlo, el gran salto, cómo salir o cómo pasar de la crisis y el default a los primeros lugares de la economía mundial, que por eso yo decía parecería más un relato de ciencia ficción, pero vos me decís que es un libro sobre economía. ¿Podemos estar en los primeros lugares del mundo? Y es un libro que yo espero que resulte... no es un libro para especialistas, no es un libro para dirigencias, es un libro para ser entendido por cualquier lector atento a los temas de la actualidad. O sea que no hay que ser experto, no hay que ser experto, cualquiera que tenga ganas de entender hacia dónde vamos. Exactamente, es simplemente un libro que pretende brindar una perspectiva de cuál es un escenario posible, cuál es un escenario incluso probable de la Argentina de los próximos 20 años. Pablo Rojo, un gran gusto por haberte tenido aquí. Encantado. Gracias a vos, Pablo. Igualmente.